Hola, ¿cómo están? Alumnos de séptimos básicos. Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien en sus casas, que hayan sido obedientes con esto de cuidarse, de mantenerse en la casa y sobre todo que de a poco y con alta paciencia estén realizando cada uno de los trabajos y guías que los profesores estamos enviando. ¿Ya? Para poder apoyarlos, los profesores estamos haciendo este tipo de videos para guiarlos en el trabajo que tienen que realizar. Así que ojalá que todo lo que estemos haciendo sea de utilidad y lo aprovechen para que puedan ir aprendiendo desde sus casas. Por mi parte, voy a ayudarlos con la segunda guía de lenguaje que tiene relación con el libro que ustedes tenían que leer, que es El niño pijama a rayas, ¿ya? Aquellos que no tengan el libro, que no lo hayan leído, producto de estas circunstancias, qué sé yo, que uno no puede ir a comprarlo, qué sé yo, les doy la opción de que puedan ver la película. La verdad es que está bastante cercana al libro, así que no hay problema con eso, ¿ya? Lo primero que vamos a tener en esta guía es esta hojita de indicaciones. Esas hojitas de indicaciones son en general para toda la guía y van enfocadas a sus apoderados y a ustedes. Pero en esta hojita yo les dejé el correo. Lo voy a corregir porque resulta que acá, al parecer yo misma me equivoqué y coloqué mal mi correo. Lo confundí con el Instagram. ¿Ya? Aquí dice profesora Francisca Zambrano. Ese no es el correo. El correo es solo profe Francisca Zambrano @gmail.com para que lo puedan corregir y puedan enviar su trabajo a donde corresponde, ¿ya? Así que acuérdense, profe Francisca Zambrano @gmail.com. Ahí mismo en esta hoja les dejé dos links, tres más bien. Uno de ellos es el niño de pijama a raya que está en YouTube. Y los otros dos son en relación a hacer un comentario literario. ¿Y qué es un comentario literario? ¿Por qué es eso? Porque más adelante en la guía yo les pido que realicen un comentario literario. Y finalmente, en la misma hojita, les dejé de nuevo la dirección del Instagram, que es @profesorafran. El Instagram sí es profesora, ¿ya? Profesora Fran. El correo, vuelvo a repetirle, es profe Francisca Zambrano @gmail.com. Después, lo primero que ustedes se van a encontrar es este esquema, ¿ya? Este esquema es un recordemos sobre contextos. ¿Qué contextos? Contextos de producción y contextos de recepción. Y ustedes pensarán, ¿para qué necesitamos saber eso? Para comprender qué es un contexto de producción y qué es un contexto de recepción, primero debemos entender qué es un contexto, ¿ya? Un contexto es todo lo que rodea e influye en una situación comunicativa. Por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo ahora es una situación comunicativa, ¿ya? Producto del contexto en el que estamos. ¿Por qué? Lo que influye en nuestro contexto en este momento. Estamos en un contexto de pandemia, es decir, no podemos salir de nuestras casas. Producto de eso es que nos comunicamos por video o por las redes sociales, ¿ya? Parte de nuestro contexto en esta situación comunicativa que estamos teniendo es que ustedes son estudiantes, yo soy la profesora. Parte de este contexto también, porque influye en cómo nos comunicamos, es el hecho de que no alcanzamos a conocernos en persona. Entonces ustedes conocieron a su profesora a través de estos videos. Todo eso, también influye, la época en la que estamos, o sea, que tenemos la posibilidad de conocernos así, influye la edad que yo tenga, influye la edad que ustedes tienen, porque vemos el mundo de manera diferente. Todo eso forma parte de nuestro contexto e influye en cómo nos comunicamos con el otro, ¿ya? Entonces, entendiendo eso, recién podemos pasar a entender qué es un contexto de producción y qué es uno de recepción. El contexto de producción tiene relación con el autor. ¿Qué quiere decir? En el momento en que el autor decide
escribir este libro, ya, El niño pijama a rayas, él se encuentra en un contexto personal, es decir, tiene una edad específica, vive en una época específica, tiene pensamientos e intereses que influyen en lo que él escribe. Todo eso y más es parte de su contexto al momento de escribir. Ese contexto se le llama contexto de producción, es decir, el contexto en el que se encuentra el autor al momento de escribir el libro, ¿ya? Ese contexto, el de producción, no cambia. ¿Qué quiero decir con eso? Es solo una vez. ¿Por qué? Porque el autor escribe el libro solo una vez, en un momento. Por lo tanto, es solo un contexto. Diferente es el contexto de recepción, que tiene relación con el lector, es decir, con todo aquel que vaya a leer este libro. Ese contexto, el de recepción, ¿ya? Es el contexto en el que se encuentra el lector al momento de leer este libro. Ese contexto son muchos contextos y cambia. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo profesora, leo El niño pijama a rayas, no lo voy a entender de la misma manera que ustedes entienden el mismo libro. ¿Por qué? Porque mi contexto no es igual al de ustedes. Por lo tanto, mi contexto de recepción no es igual al contexto de recepción de ustedes, ¿ya? Entonces, contexto de producción, todo lo que influye en el momento en que el autor escribe el libro. Y ese es solo uno. ¿Qué cosas influyen? La edad que él tiene, la época en la que vive, el país donde se encuentra, el país de origen, ya si es que está en otro, influye sus pensamientos políticos, filosóficos, sus intereses, incluso su estado de ánimo, influye en el contexto, ¿ya? Contexto de producción relacionado con el autor. Mientras que el contexto de recepción se relaciona con el lector, ¿ya? ¿Qué edad tiene el lector? ¿En qué época vive? Si es que vive en la misma época en la que vive el autor, ¿ya? O si vive en la misma época en que está ambientada la historia, también influye. Influye en el contexto de recepción, ya lo dije, la edad, los intereses que tengan, el por qué está leyendo ese libro, ¿ya? El objetivo de leer ese libro y el estado de ánimo. Es diferente que nosotros leamos, por ejemplo, El niño pijama a rayas, lo leamos en un contexto normal, que podamos salir, ¿ya? Seríamos en ese sentido más cercano a lo mejor a Bruno, ¿ya? A que lo leamos ahora, que no podemos salir, y justamente El niño pijama a rayas habla sobre un niño que está encerrado. Entonces, según el contexto en que nos encontremos al momento de leer, es cuán identificados nos vamos a sentir con uno u otro personaje, ¿ya? Después, en la misma guía, en nuestra tercera página, tienen dos recuadros. Estos recuadros son reseñas. Reseña, un pequeño resumen o un guiño, ¿ya? Sobre el libro, y reseña sobre el autor, ¿ya? Del libro. La reseña sobre el libro en realidad nos cuenta de qué se trata el libro. ¿De qué se trata este libro? Es una historia ambientada en la Segunda Guerra Mundial, cuando los que gobiernan son los nazis. Los nazis en general persiguieron a los judíos, ¿ya? Y resulta que los protagonistas de esta historia son o representan, son hijos de estas dos culturas. Bruno es hijo de un militar nazi, es acomodado, ¿ya? Es tremendamente mimado y resulta que tiene nana, tiene hermano, o sea, tiene todas las comodidades, ya, que podían tener en esa época. Versus Samuel, que en realidad es judío, que está dentro de un campo de concentración nazi, ¿ya? Y donde la familia de él y los que él conoce están desapareciendo y están siendo asesinados, ¿ya? Tienen más o menos la misma edad y se hacen amigos a través de este enrejado con púas donde no pueden salir. ¿Producto de qué? Producto del aburrimiento de Bruno, porque no tiene con quién jugar, está viviendo al lado de un campo donde hay solo militares y solo gente adulta, entonces se aburre mucho,
¿ya? Y producto también de la necesidad de Samuel de tener un espacio para ser niño, ¿ya? Para volver a su infancia y volver a la inocencia. A través de esta amistad se nos va a contar esta historia, ¿ok? Que lamentablemente, como muchos que han leído el libro o que han visto la película, sabemos que no tiene un final muy feliz, que digamos, ¿ya? Luego, en la reseña del autor, lo que es importante recordar ahí es que el autor de este libro no vivió en esa época, ¿ya? Sino más bien se imagina en esa época, estudia sobre esos acontecimientos y inventa esta historia, ¿ya? Por lo tanto, hay que recordar que lo que estamos leyendo es literatura, es decir, es ficción. Es una historia inventada, creada, pero basada en hechos reales. Basada. No es que realmente haya existido la historia, sino que más bien es una historia que este autor creó para poder conmover y mostrar al mundo otra perspectiva sobre lo que ocurrió con la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto nazi, ¿ya? Después, en la primera actividad, ¿ya? Yo les dejé un recuadro aquí que es para que ustedes dibujen. Esta actividad está pensada para que ustedes la realicen antes de leer el libro. ¿Qué es lo que van a hacer aquí? Primero van a investigar sobre la época y el momento histórico en el cual está ambientada esta historia, ¿ya? Es decir, la Segunda Guerra Mundial. Averigüen quiénes son los que gobiernan en esa época, en qué lugar está ambientada esta historia, en qué influye, por qué es tan fuerte que uno de los niños sea judío y el otro más bien sea hijo de militar, ¿ya? Traten de averiguar cuál es la situación, cuál es el pensamiento, los pensamientos filosóficos ojalá de esa época, porque eso les va a servir para comprender mucho más a fondo esta historia y no se queden solo con la inocencia y esta amistad de los niños, sino que traten de comprender todo lo que implica el hecho de que ellos dos logren sobrepasar todos estos prejuicios que habían en ese momento, ¿ya? Entonces, antes de leer, ojalá antes de leer, si lo hicieron después, no importa, igual sirve, ¿ya? Averigüen la situación política de la época, es decir, no están en una época como de presidentes como la que nosotros vivimos ahora, ¿ya? Están más bien en una época donde los que gobiernan son militares, entonces es diferente. Averigüen el lugar donde se desarrolla la historia, ¿ya? En qué lugar específico está ambientada la historia del niño de pijama de rayas y qué pasó en la historia real con ese lugar. Averigüen cuál es el conflicto de la época. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto odio? ¿O de dónde nace esta idea? ¿Qué era lo que querían los nazis? ¿Qué era lo que querían los judíos? ¿Ya? Traten de averiguar. Hay muchas películas documentales sobre la época. Ahí yo les voy a pedir mucha ayuda también a los apoderados que puedan orientar a sus hijos, a sus hijas en esta búsqueda, ¿ya? Si gustan, también pueden preguntarles a sus profesores de historia. Aprovechen a sus profesores y profesoras de historia. Ellos saben muchísimo sobre esa época y también los pueden orientar en la comprensión de este libro, ¿ya? Y averigüen quién eran los líderes políticos, es decir, quiénes gobernaban en esa época. Una vez que ustedes hayan investigado eso y hayan anotado toda esa información, la van a ordenar aquí en un esquema. Eso es un organizador gráfico. Un organizador gráfico es una manera visual de organizar nuestra información de tal forma que quede sintetizada, que quede como un resumen. Por ejemplo, esto mismo que ustedes tienen acá es un organizador gráfico. Si ustedes se fijan, no está toda la explicación, están las ideas y conceptos principales. Eso es lo que se busca que ustedes logren realizar en este primer recuadro, ¿ya?
que toda esa información que recopilen de la investigación de la época en la que está ambientada el libro, puedan sintetizarla, es decir, resumirla y colocar las ideas y conceptos principales en un esquema, ¿ya? Pueden hacerlo desde aquí hacia abajo, desde acá hacia allá, desde el centro hacia afuera, como ustedes lo estimen conveniente. Por ejemplo, pueden colocar el niño pijama a rayas y acá todas las características de la época en la que está ambientada, ¿ya? La idea es que eso les sirva para tener un esquema mental de la época en la que está ambientada este libro y para que puedan desarrollar mejor la comprensión de esta historia. Espero que esta explicación de la primera parte sea de utilidad. Nos vamos a ver más ratito cuando expliquemos ya la segunda y luego la tercera parte de esta guía, ¿ya? Acuérdense, aquellos que no tengan el libro tienen la posibilidad de ver la película, así que no habría problema con eso. También puede ser un momento para poder pasar en familia, aprovechando que estamos todos en casa, ¿ya? Que estén bien, nos vemos más ratito.